Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los cimbrios, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los ambrones y de los teutones germánicos, así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los ambrones fueron un pueblo germánico que habitó en el norte de Europa hasta el siglo II a.C. en el área de las Islas Frisias y la península de Jutlandia, que hoy en día comprende el norte de los Países Bajos, el norte de Alemania y el sur de Dinamarca. Los ambrones emigraron desde su territorio de origen junto con sus vecinos cimbrios y teutones, moviéndose con los cimbrios a la meseta central de la península ibérica entre los siglos IX y VIII a.C. Ya dentro de la península los ambrones se mezclaron con los celtas. Sin embargo, otros ambrones se movieron junto con los cimbrios y los teutones, iniciando su recorrido por la historia romana. Ambrones, cimbrios y teutones se unieron con el objetivo de invadir a la República Romana. Los ambrones tal vez se vieron obligados a moverse debido a las inundaciones producidas en la zona de Zuiderzee, que era el área donde ellos vivían. Sin embargo, se cree que 300.000 germanos emigraron desde el norte de Europa y pues esta migración incluía 30.000 ambrones. La migración en un principio fue pacífica, sin embargo rápidamente se transformó en una ola de saqueos y devastaciones por donde los germanos avanzaban. Los ambrones avanzaron a Bohemia, donde fueron expulsados por la tribu de los Boi o los boyos celtas. Debido a esto, los ambrones tuvieron que evitar Bohemia y se movieron en dirección al sur, a lo que hoy en día es Serbia y Bosnia, subiendo por las riberas del río Sava y Morava, pero abandonaron esta región moviéndose a la Galia siguiendo una ruta en la que llegaron a los Alpes y amenazaron a Roma. Los romanos intentaron cortarles el paso, pero sufrieron una trágica derrota. Un ejército al mando de Cneo Papirio Carbón fue destruido en la batalla de Norella en el año 113 a.C. y otro ejército romano bajo el mando de Marco Junio Silano fue masacrado por los germanos en la Galia en el año 109 a.C. También los ambrones, los cimbrios y los teutones masacraron a los romanos en la batalla de Araucio en el año 105 a.C. Todo esto en el marco de las guerras cimbrias. Los germanos suponieron que no debían tener problemas para poder saquear Roma, entonces los tres aliados, los cimbrios, teutones y ambrones, dejaron una base en la Galia y avanzaron en dos puntas de ejércitos. Los ambrones y los teutones avanzaron a la zona de Liguria, al este de Masilia, mientras que los cimbrios se dirigieron a Italia desde el norte. En este momento asumió el mando el cónsul Cayo Mario, quien reformó al ejército romano transformándolo en un ejército profesional. De hecho, algunos historiadores lo consideran como el primer ejército profesional de la historia. Mario marchó con rapidez a Liguria y estableció su campamento en el camino de sus enemigos. Los teutones asaltaron el campamento pero fueron detenidos por los romanos. Sin embargo, los ambrones y los teutones fueron derrotados por los romanos en la batalla de Aquae Sestiae. Esta batalla se inició como un encuentro equilibrado, pero los romanos acampados a lo largo de una colina lo convirtieron en una victoria. Los romanos engañaron a los teutones y a los ambrones atrayéndolos a las fortificaciones romanas. Cuando los teutones y los ambrones atacaron, los romanos los sorprendieron con dos fuerzas compuestas por 5 cohortes con los mejores legionarios. Ellos atacaron por la espalda a los ambrones y a los teutones y en ese momento los ambrones y teutones fueron masacrados. Sin embargo, 2 días después, los ambrones atacaron el campamento de Mario. Los romanos volvieron a repetir la misma estrategia de emboscada y destruyeron a los ambrones capturando más de 100.000 prisioneros. Otros ambrones huyeron a la Galia mezclándose con los celtas. De hecho, crearon en conjunto una nueva tribu celta, los auáticos, quienes vivieron en el área. Sin embargo, los auáticos fueron completamente destruidos por Julio César después de la batalla de El Savis, durante la Guerra de las Galias. Ahora hablaremos acerca de los teutones. Los teutones fueron una tribu germánica que habitaba en el norte de Europa junto con los cimbrios y los ambrones, hasta que en el siglo II a.C., cerca del año 120 a.C., emigraron al sur de Europa y al este del río Rin. Se cree que los teutones tenían un origen celta, más precisamente galo, pues en la lengua gala teuta significa tribu y ona significa agua, por lo que la palabra teutón significa tribu de las aguas, exactamente ubicada en el Elba. Su cultura belicosa y su amistad con las tribus galas cercanas les hace pertenecientes al conjunto de pueblos galos de Bélgica, pues los teutones tenían gran amistad con los pueblos de esa área. Durante 2000 años los historiadores han identificado a los teutones como una tribu totalmente germánica, debido a que los romanos llamaban pueblos germánicos a todas las tribus ubicadas al este del río Rin sin importar si habían tribus celtas, germanas, eslavas o las que hubieran, pues Roma jamás avanzó más allá del río Rin. Para ellos el este del Rin era Germania y el oeste
oeste de Rin era un país galo. Debido a este motivo, durante casi 2000 años los historiadores creyeron que los teutones eran una tribu totalmente germánica. Sin embargo, los teutones fueron realmente una tribu germano-céltica, al igual que sus vecinos los imbrios. La historia de los teutones es prácticamente la misma que la historia de los imbrios y de los ambrones, ya que estos tres grupos germánicos emigraron juntos hacia el sur y también participaron en conjunto en las guerras imbrias y participaron en las mismas batallas. Cuando estos tres grupos emigraron hacia el sur, los teutones se enfrentaron contra las tribus de los escordios y de los boyenses, las cuales eran tribus que según se cree eran celtas, galas o tracias, quienes fueron derrotadas y luego se unieron a los pueblos germánicos que estaban avanzando. Para el año 113 a.C., las tribus germánicas llegaron a la región de Nórico, cerca del Danubio, y ahí vivían los nóricos, quienes pidieron la ayuda a los romanos. Los romanos llegaron bajo el mando de Seneo Papirio Carbón, pero allí sucedió la batalla de Norella y los romanos fueron prácticamente destruidos. Esta derrota abrió la posibilidad de que las tribus germánicas invadieran Italia. Sin embargo, las tribus germánicas no avanzaron a Roma, sino que avanzaron a la Galia. Para el año 109 a.C., los pueblos germánicos invadieron la provincia romana de la Galia Narbonense, derrotando al ejército romano que estaba en el área bajo el mando de Marco Junio Silano. En ese mismo año también derrotaron a otro ejército romano en Burdigala, que hoy en día es la ciudad de Burdeos, matando al cónsul y al comandante romano en el área. Debido al preocupante avance germánico, los romanos para el año 105 a.C. Organizaron un ejército compuesto de 80.000 legionarios y 40.000 auxiliares, algo que no sucedía desde los tiempos de las guerras púnicas. Este ejército estaría bajo el mando del procónsul Quinto Servilio Escipión y el cónsul Seneo Malio Máximo. Sin embargo, los teutones, los imbrios y los ambrones contraatacaron a este ejército romano y ahí sucedió la batalla de Araucio, la cual fue una de las peores derrotas militares de la historia romana. Para este punto Roma estaba completamente abierta a una invasión germánica. Sin embargo, pues para los germanos esta fue una gran victoria, pero los germanos en vez de avanzar directamente a Roma se dedicaron a saquear en otros lugares. Por ejemplo, los teutones avanzaron a la Galia y los imbrios se dirigieron a España. No se sabe exactamente por qué los pueblos germánicos no decidieron avanzar a Roma. Sin embargo, se cree que los pueblos germánicos no atacaron porque habían sufrido bastantes bajas durante las batallas que habían sucedido anteriormente. Mientras los teutones saqueaban la Galia y mientras los imbrios saqueaban Hispania, esto le dio tiempo a los romanos de poder reorganizar sus defensas. Ante esto, pues la constitución romana fue ignorada y asumió el mando Cayo Mario, quien reformó al ejército romano convirtiéndolo en una gran fuerza militar. Tiempo después, el rey Cimbrio Boioritz organizó una estrategia para invadir completamente Roma de una vez por todas. El plan era dividir a tres ejércitos germánicos que superaran el millón de hombres partiendo por separado desde los Alpes para obligar a los romanos a dividirse. Sin embargo, los pasos de los Alpes eran dificultosos, lo que representaba un problema para los germanos. En todo caso, el rey teutón Teutobot atacaría con los teutones y los ambrones por el oeste cerca de Aquae y luego avanzaría por Roma junto con los imbrios por la actual Verona. Mientras tanto, el resto de los germanos tomarían Italia por el paso de Tergeste. Sin embargo, Cayo Mario ya conocía los planes germánicos, así que de esta manera Cayo Mario envió al procónsul Quinto Lutacio Catulo y al joven Lucio Cornelio Sila a interceptar a los imbrios. Mientras tanto, Mario y sus legiones se dirigieron a Aquae para enfrentar a los teutones y a los ambrones. Para el año 102 a.C., Mario estaba esperando para enfrentarse con los teutones, quienes en ese momento se encontraban saqueando Marsella. Mario escogió una colina en Aquae que fortificó y se encargó de atraer a los teutones y a los ambrones para que atacaran su fortificación. Cuando los teutones y los ambrones picaron el anzuelo, una fuerza compuesta de 5 cohortes formada por los legionarios más fuertes que Mario había ocultado en un bosque cercano atacaron por la espalda a los teutones y a los ambrones, masacrando a los germanos. Las bajas fueron terribles porque hay que tener en cuenta que las tribus germánicas o bárbaras en esa época se movían con guerreros, mujeres y niños. En medio de la feroz batalla de Aquae, el rey teutón Teutobot cayó prisionero. Sin embargo, después de la derrota de la batalla de Aquae, el rey Teutobot fue ejecutado por los romanos en cautiverio. Tiempo después, los teutones decidieron regresar a la cuenca del Elba, donde se encontraron con sus parientes. Luego se asentaron en Jutlandia, donde predominaron hasta que se fundieron con las otras tribus germánicas del área. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dar un like, si no les gustó pueden dar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de los esiros germánicos y los guepios. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.